Hola visitantes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Diego y hoy vamos a visitar El Quijote. Don Quijote de la Mancha o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela publicada entre los años de 1605 y 1615. Es considerada una de las obras más emblemáticas de la literatura universal, la cual nos narra las aventuras y desventuras de un hidalgo español llamado Alonso Quijano, quien después de leer muchos libros de caballería cae en una cierta locura y decide vivir su vida como un caballero errante, bajo el nombre de Don Quijote. Acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, Don Quijote se embarca en una serie de hazañas buscando la gloria y el honor, pero encontrándose con una realidad que choca con su delirio, ya que su visión idealista y romántica de la vida parece no calzar con la época y el contexto en el cual vive. Don Quijote de la Mancha es una obra que desafía las convenciones literarias de la época, mezclando distintos géneros y estilos, conteniendo una profunda reflexión respecto a la naturaleza de la realidad y de la ficción, así también como de las aspiraciones y las limitaciones humanas. La novela también juega con la metarrelación que existe entre el autor y su obra, ya que Cervantes se presenta supuestamente como alguien que encontró las hazañas de Don Quijote y que, una suerte de editor, se decide a publicarlas. Ahora vamos con la importancia de la obra, que son algunas razones por las cuales esta es una de mis novelas favoritas. Innovación literaria. Don Quijote es considerada una de las primeras, si no la primera, novela moderna, que marca un cambio significativo en la narrativa literaria. Miguel de Cervantes introdujo técnicas narrativas novedosas en la época en la cual se desarrolló esta obra, como la metaficción, es decir, que la obra hace referencia a sí misma. Ese es un punto que vamos a ver más adelante. Y la construcción de personajes que salen de la caricatura y que empiezan a ser un poco más complejos y multidimensionales. Crítica social y cultural. La novela es una sátira y una crítica aguda a la sociedad de la época de Cervantes. A través de la parodia de los géneros caballerescos que en esa época estaban en auge, Cervantes cuestiona las nociones de honor, nobleza y de realidad. Exploración de la realidad y la locura. Don Quijote también es una muestra de una examinación entre la realidad y la percepción, así como la noción entre identidad e imaginación. El personaje de Don Quijote, que se sumerge en su locura por creerse un caballero andante, plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la percepción personal. Universalidad temática. A pesar de estar arraigada en un contexto histórico muy específico, de la España del siglo XVII, la obra aborda temas tan trascendentales como el amor, la amistad, el poder de la literatura, la lucha por los ideales y la búsqueda del sentido de la vida. Estos temas, como ustedes saben y como yo sé, han resonado en las culturas de distintas partes del mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Complejidad de los personajes. Los personajes del Quijote son ricos en matices y contradicciones, lo que los hace profundamente humanos. Don Quijote y Sancho Panza, en particular, se han convertido en arquetipos culturales y literarios por antonomasia. Impacto en la literatura mundial. Don Quijote ha sido una influencia e inspiración de muchísimos escritores. Su estilo narrativo y su enfoque en la construcción de la psicología humana dejaron una marca indeleble en la historia de la ficción. Siguiendo con esa línea, legado y cultura iconográfica. Don Quijote y Sancho Panza se han convertido en figuras icónicas en la historia de la cultura, sobre todo de la cultura popular. Y su influencia se ha extendido a otras formas diversas de expresión artística, tales como la música, las artes plásticas y el cine. Ahora vamos con el contexto histórico. ¿Qué pasaba mientras se escribía Don Quijote? Cervantes vivió en una época de cambios significativos en Europa entre los siglos XVI y XVII. España era una potencia mundial, con un vasto imperio colonial. Estamos hablando de 1600, ¿sí? Vivo en Chile, así que si eres latinoamericano, sabes a qué me refiero. Pero también enfrentaba desafíos económicos y políticos. La Iglesia Católica estaba respondiendo a la Reforma Protestante con la Contrarreforma Católica, que era un movimiento para revitalizar y reformar esta iglesia. Este contexto influyó, ya que acá se abordan temas religiosos y morales de la época, con una pizca un poco ácida. La batalla de Lepanto. Para esto necesito otro libro. Cervantes participó en la batalla de Lepanto de 1571, un conflicto naval entre las fuerzas cristianas y otomanas. Nunca se llevaron bien. Cervantes resultó herido en esta batalla y perdió el uso de su mano izquierda, lo que le valió el apodo de El Manco de Lepanto.
Y muchos dicen que esta experiencia militar influyó en su inspiración y su visión sobre heroísmo y valentía. Dentro de este contexto estaba el contexto cultural del renacentismo. Esto se ve en la obra ya que al estar influida por el humanismo, vuelve a los temas que tocaban los clásicos, permeándola con temas filosóficos y de naturaleza humana. Y obviamente el contexto de la literatura de caballerías, que fue lo que mencioné, que fue un género muy influyente en la época. De la parte itálica se publicaba mucho. Y ustedes saben que cuando la gente se hastía de lo que está en vasta cantidad, se ocasionan las producciones de parodia. Y Cervantes hace un vuelco en lo que es lo caballeresco para darle un tinte un poquito más humorístico dentro del otro contexto ya mencionado. Contexto personal de Cervantes. Cervantes tuvo una vida llena de desafíos y dificultades. Pasó tiempo en prisión por temas de justicia y siempre estuvo luchando por mantenerse económicamente estable. Experiencia en la guerra. Aparte de la batalla de Lepanto, también pasó mucho tiempo en la prisión de Argel como prisionero de guerra. Y esto tuvo obviamente un impacto muy importante para él con respecto a la visión de la humanidad acerca de la guerra y de la libertad. Motivaciones literarias. Cervantes escribió El Quijote en un momento en que quería ganarse la vida como escritor. Y la novela fue un intento, aparte de parodiar las novelas caballerescas, de marcar un nuevo enfoque en lo que respectaba a lo literario. Como dije anteriormente, el libro está escrito en dos partes. Una parte, la primera, en 1605, y la segunda parte en 1615. Y ahora voy con un breve resumen de la primera parte por etapas dentro del libro. Se nos presenta a Don Quijote, o Alonso Quijano, que era un hidalgo rural, es decir, un terrateniente, que enloquece después de leer demasiadas novelas de caballería y decide convertirse, en una época que nada que ver con lo que leía, en un caballero andante. Don Quijote busca una vieja armadura y se equipa para salir a buscar sus aventuras, autonombrándose Don Quijote de la Mancha. También elige un caballo que se llama Rocinante y elige tener como musa inspiradora a una labradora, Dulcinea del Toboso, que es un nombre que le puso él, a quien durante toda la novela él idolatra y la usa como inspiración para lograr su cometido en las aventuras. Del capítulo 5 al 8, acá sale en busca de aventuras, le va mal, vuelve, decide que su fracaso se debe a que no posee un escudero, por lo que busca a un fiel compañero. Y encuentra a un campesino con aspiraciones de grandeza llamado Sancho Panza. O sea, ahí dentro de estos capítulos, en el capítulo 8, si no me equivoco, ahí está la famosa aventura de Los Molinos de Viento, que es una de las escenas más importantes de la novela. Don Quijote llega a una venta, que sería una suerte como de hospedaje, de hostal, y se involucra en peleas y malentendidos, ya que su visión media tergiversada de la realidad lo hace tomar decisiones erróneas con base a la poca información que maneja. Y ahí los huéspedes obviamente se burlan de él, y así como también el dueño, quienes se aprovechan de su locura, básicamente. Él creía que estaba en un castillo. Del capítulo 21 al 25 están las aventuras de Sierra Morena, donde Don Quijote y Sancho Panza, su ahora escudero, ahí Don Quijote confunde un rebaño de ovejas con un ejército de soldados y se enfrenta a los pastores. Y más tarde, como todo caballero reflexivo en torno a su vida, se desafía a sí mismo a hacer penitencia en solitario. Del capítulo 26 al 30 está el encuentro de los cabreros y un conflicto con libros de caballería. Aquí Don Quijote es muy interesante porque hay relatos dentro de la novela. Aquí Don Quijote les narra una serie de historias a los cabreros y también defiende su ideal por la caballería. Más adelante se enfrenta a un joven que quema un montón de libros de caballería, lo que lleva a ambos a un debate acerca de la realidad y la ficción, de los capítulos que más me gustan. Del capítulo 31 al 35, ya llegando casi al final, Don Quijote y Sancho regresan a la aldea donde se enfrentan a más burlas. Y aquí Don Quijote se encuentra con su amigo el barbero, que lleva libros de caballerías, lo que desencadena en situaciones un tanto cómicas. Y aquí culmina la primera parte del Quijote con la llegada del cura y de la ama, quienes planean intentar quemar los libros de caballerías de Alonso Quijano en un intento por curar su locura. Aquí, paréntesis, paréntesis, paréntesis. Existe un Quijote apócrifo. Como les dije, la primera parte del Quijote se escribió en 1605, pero existe un libro que se llama Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que no la escribió Cervantes. Es una novela que se publicó en 1614 bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Es una obra que continúa la primera parte que les mencioné del Quijote, pero que no fue autorizada. Es como un fanfic del Quijote. Imagínense que después de 9 años sale una segunda parte de un libro y ni siquiera la escribe su autor original, estando vivo. Esto obviamente a Cervantes no le gustó. Primero porque la novela difiere mucho de las personalidades de los personajes que se habían establecido en la primera parte. Las versiones son diferentes.
básicamente. No he tenido la oportunidad de leerlo. Si tú lo has leído, cuéntame. La verdad es que planeo leerlo eventualmente. Aunque Avellaneda se cree que era un seudónimo y la identidad del autor real todavía está en el anonimato. Ahí cambian los tonos y estilos, los personajes lo modifican y la reacción de Cervantes fue totalmente negativa. Y de hecho, en la segunda parte oficial, la canónica, la que escribió Cervantes, hace mucha referencia en torno a ese Quijote apócrifo. Y ahora volvamos con el Quijote real y un breve resumen de la segunda parte del Quijote. Si te está gustando el video hasta acá, te recomiendo que te suscribas al canal porque voy a estar subiendo contenido de este tipo y mucho más próximamente. Sigamos con el video. Vamos con la segunda parte del Quijote de la Mancha. Por favor, si leen la segunda parte del Quijote, no se salten el prólogo, porque aparte de mencionar algunas obras en las que está trabajando Cervantes, es como si yo diera un adelanto de un video de que voy a hacer más adelante. Es bastante curioso. Ahí hace un palo directo a el Quijote de Avellaneda. Así que lean el prólogo, por favor, se van a cagar de la risa. Ahora sí, vamos con la segunda parte del Quijote. Del capítulo 1 al 3, ahí comienza la historia con la crítica al famoso segundo tomo del Quijote, escrito por un personaje llamado Avellaneda, bastante sutil Cervantes. El narrador defiende la autoría de la verdadera continuación, pero volviendo con Quijote, había recobrado un poquito su cordura, pero decide volver a su vida de caballerías y a comenzar nuevas aventuras. Del capítulo 4 al 7, más o menos, ahí está la aventura de los leones, una bastante graciosa, pelea con unos leones enjaulados, ya que Don Quijote y Sancho se encuentran con un teatro andante, un teatro de carretera, y Don Quijote interpreta dentro de su delirio como que sus performances y actuaciones son parte de la realidad. Más adelante asisten a una boda en la que Quiteria, la novia, es forzada a casarse contra su voluntad. Y ahí Don Quijote interviene y obviamente como todas sus aventuras termina de forma bastante cómica y deplorable. Ahí Don Quijote llega a la casa de un duque con una dama, quienes le tienen preparado una serie de juegos para burlarse de ellos. Ahí Don Quijote también cae en un sueño profundo dentro de una cueva, donde experimenta visiones y encuentros fantásticos. Del capítulo 11 al 15, ahí es cuando el duque y la dama le hacen estas jugarretas a Don Quijote y Sancho, burlándose de ellos. Y después de varias aventuras más, Don Quijote y Sancho regresan a la aldea. Y ahí la novela enfatiza en la locura como un acto de voluntad, que es bastante curioso. Lo voy a mencionar un poquito más adelante. Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, embarcan en un barco mercante, que los lleva a la ciudad. Ahí Don Quijote se enfrenta a otros caballeros. Dentro de estos caballeros hay uno, caballero de la Blanca Luna, siendo en verdad Sansón Carrasco, un amigo de Alonso Quijano, quien quería volver a la cordura a Don Quijote, y que constantemente a lo largo de esta parte va a tener distintos nombres. Acá se vienen como spoilers, a pesar de que es una novela de 1600, voy a decir que acá se vienen spoilers, así que estás avisado. Sigamos. Don Quijote se enfrenta a estos caballeros, dentro de los que está Sansón Carrasco, con su alter ego, y es herido gravemente en esa pelea. Don Quijote y Sancho son llevados de vuelta a su aldea, donde Don Quijote cae gravemente enfermo y recupera su cordura momentáneamente. Don Quijote así realiza su testamento, reconciliándose con su vida de caballerías, o sea, consciente de su locura, y expresando su amor por Dulcinea, volviendo a este delirio y locura por voluntad. Y así Don Quijote muere en paz, rodeado de amigos y familiares. En el capítulo 31, que es el final, el cura y el barbero queman todos los libros de caballería de la biblioteca de Alonso Quijano en un intento de prevenir futuras locuras. Y así culmina la segunda parte del Quijote de la Mancha. Todo lo que les resumí en el primer video y en este video acerca de los capítulos es solamente un paneo general de las acciones que más me recuerdo, las más remembrables. Hay momentos muy curiosos, hay desgloses mucho más profundos en torno a los capítulos, así que de verdad, estos son solamente ventanas a lo que es la obra realmente. La pulpa la encuentras solamente leyendo la historia. Hay una parte en la que Sancho es regente de una isla. El personaje de Sansón Carrasco se vuelve como una suerte de enemigo, solamente con sus alter egos, como una suerte de superhéroe villano, aunque en verdad intenta salvar a Quijote. Entonces en verdad su relación es bastante profunda. De repente Quijote hace referencias a América, a este nuevo mundo, y obviamente la novela está colmada de referencias a la cultura popular, tanto las novelas caballería, o sea, menciona
particularmente. De hecho, el mismo nombre de Sancho Panza supuestamente está inspirado en escuderos de Roldán, de la épica francesa. También Don Quijote cita varias veces a Virgilio, este poeta romano, demostrando también su erudición. Critica a Lope de Vega y también hace referencias al reinado de Felipe III. Hay capítulos tanto graciosos como filosóficos. Capítulos donde se habla de la libertad, de la amistad, de la realidad. Obviamente los capítulos cómicos tienen que ver con el tipo de humor y la comedia de la época, así que si llegan a chocar contigo, ya sea por un tema de maltrato animal, por un tema de violencia, etcétera, lo dejo como advertencia. O sea, se entiende que hoy en día el humor puede variar, pero contextualicemos. Y la parte favorita, que en la personal, son las meta referencias, o sea, los momentos en los que la novela en sí está consciente de que es una obra literaria. Referencias obviamente al famoso Quijote apócrifo, donde el mismo Don Quijote, el mismo Quijote hace referencia a su otro a su otro Quijote, como a ese doppelganger que anda por ahí dando vueltas, que se hace pasar por él. Es curioso. Don Quijote es consciente de que su historia está siendo narrada también. En varias ocasiones habla de cómo su historia va a ser narrada y contada a los lectores y va a perdurar a lo largo de la historia. De repente se encuentra Sancho y Don Quijote con el autor Cide Hamete Benengeli, quien supuestamente es el autor que está escribiendo la historia del Quijote. Ahí esta parte rompe la cuarta pared y es fascinante el hecho de pensar de que es una novela escrita en 1600 y que haga este tipo de juegos de metaficción. Hace referencia a cómo los impresores, o en esa época los editores, pueden cambiar la historia también. O sea, hace referencias a la vida editorial, quizás a la misma novela, tal vez, tirando un palo a alguno de sus impresores. Y en el momento en que el Quijote se enfrenta con Sansón Carrasco, con este caballero de la Blanca Luna, y el narrador, cuando es herido, dice que la historia pudo haber terminado ahí. O sea, dando a entender al lector de que el narrador juega a ser este pequeño dios, como diría Huidobro, sugiriendo que Cervantes pudo haber terminado la historia ahí, dando a entender que el autor es el que a fin de cuentas decide el destino de sus personajes. Y ese sería mi brevísimo resumen y mi brevísima apología a que leas El Quijote de la Mancha, incluso a entradas del siglo XXI. Es una obra que trasciende la barrera del tiempo, que sigue siendo una obra relevante, inspiración para muchos artistas y escritores de cualquier época. Y mientras estás leyendo la novela, te ves obligado a cuestionar tu propia realidad, a cuestionar la dinámica entre la ficción y la autoría, mientras te matas de la risa o reflexionas en torno a las aventuras que suceden en el libro. No te sugiero que lo leas como una novela, sino como una serie de cuentos, de relatos, de capítulos, como si fuera una sitcom, como si fuera una comedia de situación. Si lo haces así, va a ser mucho más afable su lectura. Sí, ten un poco de paciencia, ya que se ocupa español antiguo. Precisamente los diálogos del Quijote son los que más lo ocupan, ya que él habla como un caballero de los que leen las novelas. El resto es netamente un lenguaje bastante poético, bastante embellecido, que en verdad es bastante afable si te gusta la prosa poética. El resto es simplemente sumergirse en la historia y disfrutarla como cualquier lector lo haría hoy y mañana, y como se ha hecho a lo largo de la historia desde que se publicó este novelón. Si te gustó el video, te recomiendo suscribirte al canal porque se viene más contenido de este tipo. No olvides comentar la parte que más te gustó del video. No olvides compartir este video también, darle me gusta y seguirme en Instagram, ya que ahí es donde hago las dinámicas para preguntarle a mis seguidores qué temas quieren ver en mis redes sociales en general. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por motivarte a leer este libro. Coméntame si algo te ayudó de lo que dije. Y no olvides que no soy dueño de la verdad, solamente soy un lector curioso de los libros y de la vida, invitándote a visitar este libro y sin otro particular, se despide atentamente, visitar los libros. Con fe, lo imposible es soñar.